Berenice, un cuento de Edgar Allan Poe. El sufrimiento es muy complejo. La desgracia sobre la tierra tiene múltiples formas, desplegadas sobre el vasto horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los matices de este, a la vez que tan distintos y tan íntimamente fundidos. Desplegada sobre el vasto horizonte como el arco iris. ¿Cómo de la belleza ha derivado una forma de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor, pero de la misma manera que en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en la realidad, de la alegría nace la tristeza, o la memoria de la felicidad pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son, tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No voy a mencionar mi apellido. Sin embargo, en mi país natal no hay torres más venerables que las de mi sombría y melancólica casa señorial. Nuestro linaje se ha llamado raza de visionarios, y en multitud de detalles sorprendentes, en lo referente al carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en los relieves de algunos contrafuertes de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la naturaleza tan peculiar de sus libros. Hay evidencias más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con aquella cámara y sus volúmenes, de los que no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero es inútil decir que no había vivido con anterioridad, que el alma no conoce una existencia anterior. ¿Lo pueden negar? No voy a discutir el asunto. Yo ya estoy convencido, pero no trato de convencerles. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de espirituales ojos expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no va a ser excluido, una memoria semejante a una sombra, vaga, variable, indefinida, insegura, y también como una sombra en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En aquella cámara nací, me desperté así de la larga noche de lo que semeja, sin serlo, la nada. Me encontré de improviso con las regiones de las hadas, en un palacio de la imaginación, en los extraordinarios dominios del pensamiento y la erudición monásticos. No es extraño que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardorosos, que desperdiciara mi niñez entre libros y disipara mi juventud entre sueños. Pero sí es raro que pasaran los años y el apogeo de la virilidad me encontrara residiendo todavía en la mansión de mis ancestros. Es asombrosa la parálisis que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la forma en que se invirtió totalmente el carácter de mis pensamientos más simples. Las realidades terrenales me afectaban como simples visiones, o solo como visiones, mientras que las extrañas ideas del mundo de los sueños se volvieron, en cambio, no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi completa y absoluta existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la casa paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en la tristeza. Ella, ágil, graciosa, plena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios en el claustro. Yo vivía encerrado en mí mismo, enterrado en cuerpo y alma a la más intensa y ardua meditación. Ella, vagando por la vida sin preocupaciones, sin pensar en las sombras del camino ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. Berenice. Invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de mi memoria despiertan mil recuerdos tumultuosos ante este sonido. Ah, vívida aparece ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su felicidad. Oh belleza espléndida y fantástica, oh sílfide, entre los arbustos de Arnheim, oh náyade, entre sus fuentes. Y entonces todo se vuelve misterio y terror, una historia que no debe ser transmitida. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simún, y mientras la observaba, el espíritu de la transformación pasó por encima de ella, penetrando en su mente,
en sus costumbres y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible, llegó incluso a alterar su identidad. ¡Ay! La destrucción venía y se alejaba, y su víctima, ¿dónde estaba? Ya no la reconocía, o al menos no la reconocía como Berenice. Entre la nutrida serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que provocó una revolución tan terrible en el ser moral y físico de mi prima, se puede mencionar como la más angustiosa y persistente en su naturaleza, una especie de epilepsia que solía terminar a menudo en una catalepsia, un trance muy parecido a la extinción de la vida, de la que su manera de despertar era la mayoría de las ocasiones brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad avanzaba con rapidez, asumiendo, al final, un carácter obsesivo de una nueva y extraordinaria especie, que cada vez ganaba más vigor y que por fin tuvo sobre mí la más incomprensible influencia. Esta obsesión, si debo llamarla así, consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la psicología designa como atención. Es más que posible que no me comprendan, pero temo en verdad que no haya manera posible de comunicar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada sobre esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso los poderes de la meditación, por no utilizar términos técnicos, se ocupaban y sumían en la contemplación de los objetos más comunes del universo, reflexionar largas e infatigables horas, con mi atención fija en algún dibujo trivial, hecho en el margen o la tipografía de un libro, pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una extraña sombra que caía oblicuamente sobre un tapiz o sobre la puerta, perderme durante toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara a las ascuas del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra vulgar para que su sonido, con la continua repetición, dejara de transmitir a la mente la menor idea, perder todo el sentido del movimiento o de la existencia física, gracias a una absoluta y prolongada quietud del cuerpo. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perjudiciales provocadas por un estado de las facultades mentales, no único por cierto, pero sí capaz de desafiar a todo análisis o explicación. Pero que no se me entienda mal, la excesiva tensión tensa y morbosa, así estimulada por objetos triviales, no debe confundirse con la tendencia a la meditación normal en todo hombre, y a la que suelen entregarse especialmente las personas de una ardiente imaginación. Tampoco se trataba, como pudo suponerse en un principio, de un estado grave o una exageración de esa tendencia, sino de un estado primario y esencialmente distinto, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en cierto objeto normalmente no insignificante, lo va perdiendo poco a poco de vista en una avalancha de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final del ensueño, lleno de deleite en muchas ocasiones, encuentra que el incitamentum o la primera causa de sus meditaciones desaparece en el mayor de los olvidos. En mi caso, el objeto primario era siempre trivial, aunque adquiriese a través de mi perturbada visión una importancia manifiesta e irreal. Pocas deducciones surgían, si es que alguna lo hacía, y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original, a su mismo centro. Las meditaciones no eran nunca agradables, y al final del ensueño la causa original, lejos de perderse de vista, alcanzaba ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo fundamental de la enfermedad. En unas palabras, las facultades mentales ejercidas de una forma especial en mi caso eran, como yo ya he explicado, las de la atención, mientras que en un soñador son las de la especulación. Mis libros de esa época, aunque no servían en realidad para aumentar el trastorno, compartían en gran parte, como podemos ver, por su carácter imaginativo e inconexo, las cualidades que caracterizaban al trastorno mismo. Me acuerdo bien, entre otros, del tratado del noble italiano Coelius Secundis Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín titulada
la ciudad de Dios, y de Tertuliano de Carne Christi, en la que la paradójica frase mortus est Dei filius credibili est quam temprium est et sepultus resurrexit certum esquia est possibilit est ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Así se podrá ver que, movida de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a aquel peñasco de mar del que hablaba Ptolomeo Hepestión, que resistía firme sin vacilar los ataques de la violencia humana y la más feroz furia de las aguas y de los vientos, pero que sin embargo temblaba con el más leve toque de una flor llamada aspódelo. Y aunque para un observador descuidado pudiera parecer un asunto fuera de toda duda que el cambio producido en la condición moral de Berenice por su penosa enfermedad me hubiese sugerido multitud de temas para el desarrollo de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza tanto me he molestado en explicar, no era este, sin embargo, el caso en absoluto. En los momentos de lucidez de mi enfermedad, la desdicha de Berenice me daba verdadera lástima, y totalmente conmovido por la total ruina de su bella y dulce vida, no dejaba de pensar con frecuencia y amargamente sobre los poderosos medios por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña, pero tales reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran iguales a las que se hubiesen presentado, bajo iguales circunstancias, a los hombres vulgares. Fiel a su propio carácter, mi trastorno solía recrearse en los cambios de poca importancia, pero más asombrosos que se producían en el aspecto físico de Berenice, en la sorprendente y prodigiosa deformación de su identidad personal. Durante los días más brillantes de su belleza, incomparable sin duda, nunca la había amado. En mi extraña y anómala existencia, mis sentimientos nunca habían surgido del corazón y mis pasiones siempre tenían que ver con la mente. En las tempranas y densas horas matutinas, en las enredadas sombras del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca durante la noche, había pasado rápido ante mis ojos y yo la había observado, no como la Berenice viva y conmovedora, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal, sino como una especie de abstracción, ni como algo para admirar, sino para analizar, no como objeto de amor, sino como tema de la más inconexa y obtusa especulación. Y entonces me estremecí ante su presencia y palidecía cuando se aproximaba, pero lamentando con amargura su estado decaído y apenado, recordé que me había amado durante mucho tiempo y que, en un fatídico momento, le hablé de matrimonio. Cuando al fin se acercaba la fecha de nuestra boda, una tarde de invierno de aquel año, en una de esas jornadas intempestivamente cálidas, serenas y vaporosas, que son la nodriza de la bella Alción, me senté, creyéndome solo, en un gabinete interior de la biblioteca, y sin embargo, alzando los ojos vi ante mí a Berenice. Fue mi estimulada imaginación, el influjo de la atmósfera cargada, la luz incierta y crepuscular del gabinete, o los grises vestidos que adornaban su figura, los que le proporcionaron un contorno tan confuso e indefinido. No sabría decirlo. No dijo una palabra y yo, bajo ningún concepto, hubiera sido capaz de pronunciar sílaba alguna. Un helado escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me sometió a una sensación de ansiedad intolerable. Una curiosidad voraz invadió mi alma y, reclinándome en la silla, permanecí sin respiración por un momento, inmóvil, con la vista clavada en su cuerpo. ¡Ay! Su delgadez era excesiva, y ni un solo vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea de su contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin en su rostro. Su frente era alta, muy pálida, singularmente serena. Los cabellos, antes de un negro azabache, caían en parte sobre la frente y sombreaban las hundidas sienes con interminables bucles, ahora de un rubio reluciente, que por su apariencia fantástica desentonaban por completo con la melancolía que dominaba su rostro. Sus ojos carecían de vida y brillo y parecían faltos de pupilas, y evité involuntariamente su vidriosa mirada para contemplar los labios finos y retraídos. Estos se entreabrieron y en una sonrisa peculiar los dientes de la transformada Berenice se mostraron lentamente a mis ojos. Ojalá no los hubiera visto nunca
o al menos después de verlos, me hubiese muerto. Un golpe de una puerta al cerrarse llamó mi atención, y levantando los ojos, descubrí que mi prima había salido de la biblioteca, pero del desordenado aposento de mi mente, no había salido. Y no se podía alejar de él el blanco y horrible espectro de aquellos dientes, ni una pequeña mancha en su superficie, ni una sola sombra en el esmalte, ni una mella en ninguno de sus bordes hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara con fuego lento en mi memoria. Ahora los veía más claramente incluso que los había visto antes. Los dientes estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contorsionándose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían comenzado a desarrollarse. Entonces llegó la plena furia de mi obsesión y luché en vano contra su irresistible y extraña influencia. Entre la multitud de objetos existentes en el mundo exterior no podía pensar nada más que en los dientes. Los anhelaba con frenético deseo. El resto de los asuntos y los demás intereses se vieron absorbidos por esa única contemplación. Ellos eran los únicos presentes en la mirada de mi mente, y en su individualidad insustituible llegaron a convertirse en la esencia de mi vida intelectual. Los observé bajo todo tipo de luces, los contemplé desde todos los ángulos, estudié sus características, medité sobre sus peculiaridades, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza, me estremecí mientras en la imaginación les atribuía un poder sensible y consciente, y aún sin la ayuda de los labios, cierta capacidad de expresión moral de la señorita Sallé. Se ha dicho bien que tous ses pas éteints des sentiments, y de Berenice creía con más seriedad que tous ses dents éteints des idées. Ese fue el pensamiento insano que me destruyó. Des idées. Ese era el motivo por el que los codiciaba tan locamente. Sentía que solamente su posesión podía devolverme la paz y restituirme la razón. Y así cayó la tarde sobre mí. Llegó la oscuridad. Se quedó un rato y se fue. Y amaneció otra vez el día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor, y yo continuaba sentado inmóvil en esa habitación solitaria, encerrado todavía en la meditación. Y el fantasma de los dientes mantenía su dominio terrible, mientras con una viva y terrible claridad flotaba entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin apareció de repente en mis sueños un grito de horror y consternación, y entonces un rato después se oyó el murmurio de voces preocupadas, entremezcladas con muchos gemidos ahogados de pena o de dolor. Me levanté de la silla y, abriendo de par en par una puerta de la biblioteca, vi a una joven sirvienta en la antecámara, deshecha en lágrimas, que me contó que Berenice ya no existía. Había sido víctima de un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, cayendo la noche, la tumba se encontraba preparada para recibir a su huésped, y todos los preparativos del entierro se habían terminado. Me encontré sentado en la biblioteca y solo, una vez más. Parecía haber despertado de un confuso y emocionante sueño. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía ni un claro ni un definido conocimiento. Sin embargo, su recuerdo estaba plagado de un horror más horrible por su vaguedad y un terror más terrible por su ambigüedad. Era una terrible página en la historia de mi vida, escrita toda con recuerdos imprecisos, horripilantes, incomprensibles. Luché por comprenderlos, pero sin éxito. Mientras tanto, como si se tratase del espíritu de un sonido en la lejanía, un agudo y penetrante grito femenino parecía continuar sonando en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me lo pregunté en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado lucía una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía aspecto llamativo y la había visto antes con frecuencia porque pertenecía al médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado a mi mesa y por qué me estremecía al observarla? Ninguna de estas cosas tenía una explicación, y así mis ojos cayeron sobre las páginas de un libro abierto y en una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta Ebn Ziyad.
Entonces, ¿por qué al leerlas se me erizaron los cabellos y se congeló la sangre de mis venas? Sonó entonces un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como el morador de una tumba, un criado entró de puntillas. Su aspecto denotaba un terror espantoso y me habló con voz trémula, ronca y ahogada. ¿Qué me dijo? Oí frases entrecortadas. Hablaba sobre un salvaje grito que turbó el silencio de la noche, de una reunión de la servidumbre, de la búsqueda en dirección de donde procedía el sonido. Y entonces sus palabras se tornaron emocionantemente claras cuando me habló en susurros de una tumba profanada, de un cadáver amortajado y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba y aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre coagulada. No hablé, y me cogió con suavidad la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto que había apoyado en la pared. Lo miré por unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí a la mesa y tomé la caja que había allí, pero no pude abrirla. Mi temblor provocó que se me deslizara entre las manos, cayera pesadamente y se rompiera en pedazos, y de la caja, entrechocándose, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 objetos blancos diminutos de marfil que se desparramaron por el suelo. Historias de Ultratumba.